Buenas noches, estudiantes. Estamos ya abocados a la primera clase de este curso de manejo computarizado de una oficina médica. Curso que por lo demás a mí me es de mucho agrado, me es de mucho afán y quisiera compartir con ustedes la posibilidad de que también a ustedes sea capaz de gustarles. Si este servidor logra imprimirles a ustedes el deseo o el afán de profundizar en esto, en este manejo computarizado de una oficina médica, créanme que me voy a nombrar muy dichoso y voy a dar por sentado mi éxito en mi relación con ustedes. Cuando hablamos del manejo electrónico de una oficina médica, como ustedes lo infieren, como saben, además de ello, estamos hablando de la computarización de una oficina médica o del manejo de una oficina médica auxiliado por la computadora, sus sistemas, su hardware, etcétera. Pónganse a suponer ustedes o pónganse a empezar ustedes, que desgraciadamente tengo bastante experiencia en ello, cómo eran los tiempos remotos, cómo eran los tiempos míos, no tan remotos por supuesto, el manejo de una oficina médica sin contar con este valioso auxiliar que todos conocemos hoy, la computarización. Supongan ustedes una oficina médica no tan grande, vamos a no decir ya un centro hospitalario, vamos a decir solo una oficina médica que tuviera apenas, digamos como en mi tiempo pudo haber sido, 90, 80, 100 embarazadas, todas ellas con un tarjetón, como le llamamos nosotros, o con una historia clínica escrita a mano. Historia clínica que una de las veces confeccionaba el propio médico, otras veces la confeccionaba la enfermera, otras veces la había confeccionado algún asistente médico, otras veces había sido un médico anterior que había atendido esa propia señora o ese propio paciente, por decirlo de un modo. Imagínense ustedes la caligrafía o la calidad de la caligrafía de todos nosotros, cómo sería poder precisar y poder verificar todos y cada uno de los detalles de esa historia médica de esa paciente o ese paciente. Bueno, en auxilio de ello vino para nosotros el manejo de la computadora para su aplicación en la oficina médica. Es decir, estamos hablando de que la computarización se nos avino encima un poco después, no tan precozmente como por ejemplo en otras ramas del saber. Cuando, por ejemplo, en la propia medicina ya existían niveles abrumadores, niveles grandísimos en imagenología, digamos, en una tomografía cial computarizada, en una resonancia magnética nuclear, todavía estábamos en cierne o todavía estábamos en pañales en el asunto del manejo administrativo de una oficina médica desde el punto de vista desde la computarización. De ahí que definitivamente ha ganado tanto adepto actualmente este manejo de una oficina médica. El manejo de la oficina médica se ha diversificado tanto desde el punto de vista de la computarización que incluso hoy el gobierno de Estados Unidos, por todas las bondades que esto comporta, ha creado un plan para poder instituir o instalar o implementar estos registros médicos electrónicos en toda y cada una de las oficinas médicas a punto tal de que definitivamente existe un cronograma sobre cómo se implanta un registro médico electrónico en una oficina médica. Pero no solamente ello, de los cronogramas que se establezcan o de los cronogramas que ha establecido el Sistema Nacional de Salud, sino además de los estímulos monetarios que representan o los bonos que representan cuando una oficina médica se ha incorporado en este sistema. Así es que incluso el gobierno es capaz de pagar hasta 1% por encima de los valores de lo que le debe pagar a la oficina médica, trátese a través del Medicare, del Medicaid, cuando esa oficina ya ha establecido este sistema de registro tan útiles en los tiempos que corren. Así entonces, yo le voy a imprimir esta clase, voy a tratar de hacerlo lo más interactiva posible, siempre considerando de que yo le he preparado un PowerPoint con lo que a mi criterio, a mi consideración, además del auxilio que ofrece su libro de SimCharts, que está muy bien publicado y muy bien escrito por DeBoer en el año 2014. Entonces vamos a tratar en lo posible de hacer lo más amena esta clase y de que además ustedes se lleven el conocimiento elemental de cuán importante es el manejo de una oficina médica
con un registro computadorizado de los pacientes y de todas las cosas que se relacionan alrededor del paciente. Es decir, estamos hablando no solamente de que ese paciente cuando viene se le hace el registro demográfico, sino que además ese paciente tiene toda una serie de características y tiene toda una serie de intríngulis. Estos programas que no pretendo ni con mucho que ustedes en apenas 4 semanas que va a durar este curso, ustedes sean capaces de saberlo. Eso, más bien diríamos en un término muy práctico, que estos sistemas médicos electrónicos o estos Electronic Health Records llevan lo que usualmente en el argot popular se llama horas computadora. Es decir, que usted se adentre en el programa, que usted conozca la intríngulis del programa, pero yo lo que pretendo acá, lo que se pretende, o lo que la universidad pretende, es que ustedes vayan de aquí con la base, con el fundamento, que los capacite para en el futuro ustedes poder adentrarse y poder tener conocimientos plenos de estos programas electrónicos, que les repito, son disímiles y son muchos. Ni con muchos yo pretendo que ustedes sepan todos ellos. Lo que sí es cierto, por ejemplo, que yo en mi experiencia personal, yo he trabajado con no menos de 6-7 programas de este tipo. Lógico, cuando ya usted comienza a tener conocimiento sobre el programa, usted sabe más o menos las características que se derivan de los mismos. Así, comencemos entonces por decir que un Electronic Health Records no es otra cosa que la ciencia computadorizada asociada al registro del médico de los pacientes. Registro médico de los pacientes que en buena ley se pretende que esos registros abarquen desde el nacimiento de un nené hasta su muerte. Es decir, cuán hermoso o cuán fácil sería para los registros de salud que se tuvieran todos esos registros completos desde un modo a otro, desde un término a otro, desde que incluyeran todo eso. Usted puede inferir, usted puede imaginar de que cuando ese paciente llegue a los 20 años, nosotros sepamos que a los 5 años fue operado de una apendicitis. Luego entonces, deben ir a los 20 años con un dolor en el flanco derecho, con fiebre o calofrío, pero nosotros teniendo en consideración o sabiendo que estaba operado de una apendicitis, luego no tiene apéndice, ya tenemos un diagnóstico diferencial. Ese paciente o ese joven de 18 años no se tiene una apendicitis. Tendremos que investigar en definitiva si tuviera una colecistitis, si tuviera cualquier otra enfermedad, pero no precisamente la apendicitis. Es decir, lo que se pretende, entre otras cosas, es que aparezcan reflejados en estos Electronic Health Records todos los detalles de la salud y enfermedad de un paciente a través de toda su vida. Luego, vamos a considerar entonces, vamos a pensar cuáles son los objetivos en el aprendizaje de los Electronic Health Records. Yo me he auxiliado, como les he dicho, de un PowerPoint confeccionado por mí, que también incluyo algunas láminas del libro de The Board que nosotros vamos a utilizar como libro de muestra o como libro de texto durante este curso. Es decir, siempre con la licencia y siempre citándolo, yo hice algunas imágenes en un PowerPoint, además auxiliado de este término, de este libro. Los objetivos en el aprendizaje de los Electronic Health Records. Aquí vamos a mencionar 4 grandes cosas. Lo primero, ¿qué objetivo tiene durante esta primera semana el aprendizaje de los Electronic Health Records? ¿O qué objetivo perseguimos durante esta primera semana del curso? Que como ustedes saben va a contar de 4 semanas. Primero, que ustedes logren familiarizarse con el contenido de una historia clínica electrónica típica. Cuando así hablamos de una historia clínica electrónica típica, es porque definitivamente, enfatizo, se tienen muchos programas de Electronic Health Records que no todos tienen los mismos detalles, como se logra inferir, pero bueno, que ustedes se familiaricen con los datos principales que se deben reconocer o que se deben implementar o que se deben buscar en un registro médico electrónico. El segundo objetivo, terminada la semana, que ustedes conozcan las 8 funciones básicas de un sistema de salud electrónico o de un registro médico electrónico. Un tercer objetivo a obtener en la semana es ejecutar la gestión de los datos y demostrar el uso adecuado que puede tener un registro médico electrónico. Y el cuarto objetivo que se persigue durante esta clase de esta semana
es discutir algunos aspectos que son elementales, yo diría que son medulares en un registro médico electrónico, que es la privacidad, la confidencialidad, la seguridad que deben tener estos registros. Lógico, ustedes conocen todo de los disímiles o de las múltiples vías que se pueden utilizar para adentrarse, para hacer injerencia en otros registros, digamos, registros no solo de salud, en registros de la NASA, en registros de todas las cosas. Existen virus informáticos, existen hackers que son capaces de eso. Pues bueno, lo importante es que al finalizar esta semana se conozcan cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos o los desafíos que enfrenta un registro médico electrónico. En la segunda muestra esta que le estamos poniendo, le ponemos o le mostramos algunos de estas ventajas o desafíos que tienen los Electronic Medical Records. ¿Qué es un Electronic Medical Record? Bueno, un Electronic Medical Record es un registro electrónico, como dice esta página, que compone, organiza y estructura el contenido de la historial, de todo el historial médico del individuo. Existen múltiples definiciones sobre lo que es un registro médico electrónico. Yo pienso que este es el que más se aviene o el que más cerca está, sin demeritar de que existen otros que también tienen un profundo contenido y que son capaces de explicar qué es lo que es un registro médico electrónico. Para otros es una versión computarizada de lo que fue el registro médico en el papel de un paciente. Para otros, por ejemplo, es la agrupación de documentos que involucra los datos, la información, la valoración del personal de salud que hace sobre procesos, salud y enfermedad, sobre cualquier situación que se haya enfrentado o que se haya sostenido en ese proceso de salud y enfermedad de cualquier paciente y en la asistencia médica que haya tenido. Pero no solamente, lo más importante de ello, además, es que no solamente los datos clínicos son los únicos datos a considerar en un registro médico electrónico o en un Electronic Health Record. Además de eso, se utiliza también datos demográficos del individuo, pero además nos da también el sostén o la base financiera del trabajo de la unidad en la que estén ubicados esos registros médicos electrónicos, además de cosas muy importantes en mi consideración, que son además el sustento de la codificación y el billing, es decir, la facturación y el correcto codificado de todas las enfermedades o todos los procederes o de todos los términos médicos utilizados en una consulta médica. Eso es con mucho uno de los rasgos mayores que puede tener en definitiva o la definición del registro médico electrónico. Para ustedes lo más importante que debemos considerar es que se trata del paso a un registro electrónico de todos los documentos o de todos los datos o información que se posee sobre un individuo determinado desde el punto de vista del proceso salud-enfermedad. Así, por ejemplo, un poco ampliando eso, el libro de Bohr establece que son tres grandes las vertientes o tres grandes los procesos o tres grandes las ramas que incluye un registro médico electrónico. Es decir, son muy útiles cuando dan procesos administrativos, son muy útiles cuando nos ofrecen información médica o información clínica o la información propia del proceso salud-enfermedad, y además son muy importantes, como yo le había dicho, sobre el proceso de facturación, de billing, de codificación. Ya no tanto en los tiempos que corren, ese proceso de facturación es tan importante, porque si vamos a ver bien, en los tiempos actuales, la facturación sigue siendo importante, pero sigue siendo importante, por ejemplo, en una oficina médica chiquita, que es lo que nosotros vamos a tratar de que ustedes conozcan, como si no, en definitiva, ya el proceso, ya CMS, es decir, la CMS, que es el organismo que se encarga de registrar por el gobierno las acciones de salud y el pago consecuente, ya lo que más está haciendo no es solamente haciendo la facturación, no le interesa tanto la facturación o el billing, como se le debe denominar en inglés, sino además una correcta codificación de todos los procesos, de toda la enfermedad. ¿Por qué es tan importante ello? Porque de los códigos que ofrezca o de las enfermedades que posea ese individuo que se está atendiendo, así como de los factores de riesgo subyacentes en esa enfermedad o que se le asocia a esa enfermedad de ese individuo, así ha de ser el pago o la remuneración que ha de tener el Sistema Nacional de Salud sobre las unidades en cuestión.
Es decir, no le quito o no excluyo de la importancia el factor facturación, sino lo importante hoy es el factor codificación. Yo creo que ustedes van a ser muy profesionales en eso porque incluso en su curso también tienen el coding and billing. Dicho esto, pasemos entonces a mencionar algunas de las cosas. Es decir, dónde se comporta o cuáles son los datos administrativos que nos conceden todos estos sistemas electrónicos de récord médicos. Bueno, nos dicen sobre datos demográficos del paciente, es decir, el nombre del paciente, la edad del paciente, el sexo del paciente, su dirección, su procedencia. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante, lógico, es inferir, porque bueno, además de identificarnos al paciente, nos está dando, por ejemplo, el grupo etario del paciente cuando hablamos de que ese paciente tiene 18 años, es un adulto joven, no está diciendo que ese paciente tiene 65 años, entonces estamos hablando ya de la tercera edad. Quiere decir que cuando vamos a buscar o hacer por registros estadísticos la incidencia, digamos, de enfermedades, de un tipo de enfermedad, estos datos demográficos nos ayudan en este caso. Además, como yo aquí les pongo, nos brinda a nosotros el contacto de emergencia, ya nos pase algo, un viejito en la oficina, quién localizamos, cómo lo localizamos. Además nos brinda a nosotros la correspondencia del paciente, que no es solamente la correspondencia que le hayamos enviado al paciente, sino además la correspondencia que se recibe del paciente, que se recibe del seguro médico del paciente, que se recibe de las unidades médicas donde él se ha atendido el paciente. Además de ofrecernos, por ejemplo, los datos de los referidos que se han hecho. Tratemos, digamos, por ejemplo, que tenemos un diabético que necesitamos que lo vea un endocrinólogo, que lo necesitamos que lo vea un nefrólogo porque sospechamos por un índice de filtración glomerular, por ejemplo, de que la función renal no está trabajando adecuadamente, y esos referidos o esos informes de interconsulta son los que nos van a ofrecer a nosotros también detalles sobre la morbilidad después del paciente, nos van a ofrecer detalles sobre los datos clínicos del paciente, pero además de eso nos brinda este sistema autorizaciones que tenga el paciente. Esa autorización, que es lo que es, y ustedes lo deben, convencido estoy que lo conocen, son las aprobaciones que hacen los seguros médicos sobre procederes o sobre consultas o sobre hechos que se van a suscitar o que pretendemos que se efectúen en un paciente. Es decir, este paciente pretendemos que se le haga un MRI por cuenta de que tiene vaídos, tiene síncope, se está desmayando y queremos hacer un MRI de cráneo o un MRI de cerebro. Luego entonces estamos en consideración de que ese seguro nos apruebe a nosotros o nos dé la autorización para poder hacerle ese examen complementario al paciente. Además nos hace falta también tener copia de la tarjeta de seguro del paciente. ¿Qué nos dice esto? Que esto es un rasgo elemental en estos tipos de sistemas, pero además de eso, debe ser un rasgo elemental en la atención de un paciente en una consulta. Si nosotros no poseemos una tarjeta de seguro médico, si no confirmamos con el seguro médico que ese paciente está activo, si nosotros no pedimos la autorización para que ese seguro médico cubra un examen determinado, luego entonces nosotros estamos ajenos a la realidad, nosotros estamos escondidas, estamos de espalda a lo real que podemos y debemos hacer con ese paciente. Además de eso, por ejemplo, ahí en un registro médico electrónico se incluyen formas de HIPAA, se incluyen formas de lo que se ha facturado en esta información administrativa, se incluyen los billing, se incluye el superbill, que aunque menos uso actualmente, es un documento que nos sirve para saber cómo se ha desarrollado o qué se ha pretendido hacer y se ha hecho en un encuentro o en una consulta médica. Así que también como un registro médico electrónico nos da datos administrativos sobre la historia de las consultas del paciente, cuántas veces ha venido en el año, los códigos anteriores que se ha tenido sobre diagnóstico, que nos van a auxiliar a nosotros. No es lo mismo el paciente que viene con fiebre, escalofrío, ardor al orinal, con orinas escasas, en un paciente que viene deambulando normal de la calle a un paciente que nosotros tengamos el registro de que ese paciente es el mismo que le mencioné, que es diabético. Es decir, debemos indagar con ese paciente diabético si ya está haciendo un deterioro renal. Eso es alguna de las cosas en las que se enfatiza un sistema o informaciones administrativas sobre un paciente y que se ven en un registro médico electrónico. Pero también, además de eso, se ve
considerándolo un poco más importante que la información administrativa, pero es que la información administrativa nos da el sustento a nosotros para poder hacer una valoración clínica adecuada del paciente. Es decir, en ese registro médico electrónico nos va a decir a nosotros si ese paciente es un hipertenso, toma captopril, toma atenolol o toma beta-bloqueadores en general, digamos, si además de eso necesita de diuréticos, si además de eso necesita de sedante. Nos da entonces la lista de medicamentos que ese paciente ha utilizado con anterioridad, utiliza actualmente, pero además de ello, lo más importante, incluso nos dicen la reacción interconectada entre esos medicamentos. Es decir, ustedes conocen que existen medicamentos que interfieren en una acción sobre otro, o que lo puede potencializar, o que incluso puede disminuir su efecto, o incluso puede abolir, o que pueden producir una reacción medicamentosa en conjunción con otro medicamento. Estos registros médicos nos auxilian a nosotros en este sentido. Estos registros médicos nos dicen a nosotros la lista de las alergias que tiene el paciente. Estos registros médicos nos dicen a nosotros sobre el récord de vacunación del paciente. Algo muy elemental, no solamente en el adulto, sino en el niño sobre todo, que ustedes saben que están sujetos a vacunaciones, por decirlo de algún modo, casi que todos los años. Estos registros médicos electrónicos también nos hablan a nosotros de todos los laboratorios que se le hizo anteriormente a ese paciente, de todos los exámenes de imagen que se le hizo a ese paciente. Es decir, ya ustedes saben que ya prácticamente no existe un departamento de radiología, sino un departamento de imagenología, porque ya estamos hablando de rayo X, estamos hablando de la del MRI, estamos hablando del CT scan, estamos hablando del equipo de Citrón, estamos hablando de infinidades de registros de imagen que nos dan, que nos auxilian a nosotros en el diagnóstico del paciente. Luego, entonces, estos registros están también en los registros médicos electrónicos. Además de que en algún momento, por algún trabajador de la unidad, si no se han hecho estas evaluaciones de imagen en nuestro centro, estamos en la capacidad y debemos pedírselo a los centros donde se han realizado y archivarlo con nosotros para poder tener un examen cabal de ese paciente. También incluimos ahí en la parte clínica de estos registros médicos electrónicos los procederes quirúrgicos que el paciente haya tenido, como les mencioné, algo tan sencillo, tan banal como una apendicitis en un niño que después llegó a los 18 años y tuvo un dolor abdominal que remedaba o parecía ser otra apendicitis. Luego, apéndice hay una sola, si se la sacaron a los 8 años no puede tener una apendicitis a los 18. Entonces, estamos hablando además de los récords hospitalarios. Estamos hablando de las evaluaciones de los riesgos asociados, evaluaciones muy en uso hoy. Es decir, no estamos hablando solamente de ese paciente que tuvo un stroke y estuvo hospitalizado por esa causa, sino además de las causas que llevaron a ese stroke. Ese paciente es un hipertenso, ese paciente es un obeso, que tiene una vida sedentaria, fumador por la seña. Pues bueno, esos son detalles, todos detalles clínicos que nos da a nosotros cuando se nos informa en documentos o se nos informa vía electrónica de la hospitalización de ese paciente con los detalles que se infieren de la hospitalización. Es decir, qué médico lo vio, qué procederes se le hicieron, cuáles fueron los análisis de laboratorio, etc. Por supuesto, estamos hablando todo de medios electrónicos. Pero no podemos soslayar que en estos registros médicos electrónicos además está el examen físico que le realiza el paciente que se le realiza el médico a ese paciente, así como los servicios preventivos que se le informan. Este paciente no solamente se vacunó, sino además se le concede un documento donde se le da una charla educativa o se le brinda una educación sanitaria sobre cuál es la dieta que debe hacer un diabético, sobre cuáles son los ejercicios que debe hacer un cardiópata, sobre qué debe o no debe hacer un paciente con tal patología. Estos son algunas de las informaciones clínicas sin soslayar, sin demeritar, además los signos vitales, el índice de masa corporal, todos factores asociados con el proceso salud-enfermedad. Esas son algunas de las informaciones clínicas, aún a pesar de que son más grandes. Ahora, para que un registro médico electrónico sea realmente eficaz, sea realmente útil, debe considerarse algunas características. Por ejemplo, que tenga un tiempo de permanencia largo. No hacemos nada con tener un demo
de un registro médico electrónico y que al cabo del mes nosotros ya no tengamos ya la huella o los detalles de esa salud del individuo, los detalles sobre el proceso de enfermedad anterior que tuvo ese individuo. Y aparecen toda una serie ahora de características que son con mucho, muy importantes y que son las que más se persiguen, además de todas las características que se le concede a un Electronic Health Record, que la importancia que se le concede a los detalles clínicos, etcétera, es detalles que tienen que ver con el propio manejo del récord del paciente y del récord de la unidad. Así hablamos de confidencialidad. Es decir, no tiene sentido ninguno que este récord médico sea de uso común y que todo el mundo tenga acceso a los récords médicos de ese paciente. Y cuando digo todo el mundo, digo personal no calificado, personal no autorizado, personal que para nada le sirve tener conocimiento de los récords médicos de ese paciente. Luego, entonces, es uno de los detalles más importantes que debe poseer un registro médico electrónico, es ser confidencial. Es decir, que eso se tenga acceso solo el personal calificado y solo el personal necesario para eso. Otra de las características que debe tener un registro médico electrónico para ser eficaz es que sea accesible y que esté disponible siempre que se desee. Es decir, que se pueda acceder salvando la distancia de la confidencialidad. Es decir, para las personas que le es necesario acceder al registro médico electrónico, debe estar disponible y se debe acceder con facilidad. Debe también tener que posea la calidad suficiente y el control suficiente que me conceda todo el aval que yo necesito para valorar ese proceso de salud de enfermedad de ese individuo. Además de la seguridad, que cuando dijimos de confidencial, un poco que se implica que sea seguro, además que no tengan acceso personas no autorizadas, pero además de eso que no sea permisible que sea cogido por un hacker, que sea seguro toda vez de que no le entren virus electrónicos, que no puedan ser incluso modificados por personal ajeno, incluso de malas intenciones, que sea ajeno a la unidad o ajeno al detalle de la atención de ese paciente. Entonces, hecho estas consideraciones de las principales características que debe tener, vamos entonces a hablar de las funciones principales que debe tener un registro médico electrónico, o las funciones principales que cumple. Así estamos hablando de que ofrecen información sobre la salud y administración de los datos que tienen que ver, que son relativos a un paciente determinado o a un volumen, no solamente hablemos de un paciente, a un volumen de pacientes, porque además de eso, ustedes van a ver en el transcurso de la clase que un registro electrónico, un médico electrónico, no solamente nos sirve para la atención de un paciente, nos sirve también para sacar datos estadísticos sobre un volumen, un conglomerado de pacientes, trátese de ser un grupo étnico, trátese de ser un grupo religioso, digamos, trátese de ser un grupo etario determinado, un grupo de vecinos determinado, etc. Esto nos ofrece a nosotros información sobre los detalles de salud y administrativos de ese paciente. Ese registro médico electrónico debe concedernos a nosotros el acceso fácil a las pruebas que se le hayan hecho a ese paciente. Debe tener un acceso también, además, de que cuando se hagan las pruebas a ese paciente, cuando se le hagan estudios a ese paciente, exista una interconectividad entre el sitio donde se realizó esos exámenes y la propia unidad donde nosotros estamos laborando con este registro médico electrónico. No tiene sentido, lógico, debemos inferir que no tiene sentido que ese paciente que mandamos a hacerle, un examen de orina sencillo, ese paciente, una vez que se lo haya hecho, que haya ido a otra unidad, porque nosotros no hacemos el laboratorio, haya hecho esa unidad, se le haya recogido la muestra, se le haya hecho informado el reporte del examen de orina, ese paciente no tengamos acceso a cuál fue el resultado y que tengamos que traer, entonces mandar a un individuo para que nos traiga a nosotros ese modelito o ese documento que diga que ese paciente tenía infección de riñones o en su defecto, que no tenía nada. Pero entonces, ese registro médico electrónico nosotros lo que se pretende es que tenga interconectividad con ese paciente. Es decir, usted lo vio al doctor, lo vio hoy, se le hace el análisis de orina en un periodo de 25, 30 minutos, 40 minutos, y en un periodo muy cómodo de 1 hora, 2 horas, nosotros podemos tener el resultado de ese análisis de orina de ese paciente, y por supuesto, en la premura, en la rapidez con que se logra arribar al diagnóstico, así ha de ser la atención que podamos brindar a ese paciente.
Eso es lo mismo, se dice a sí mismo también que es una de las funciones principales de la interconectividad o la interrelación que existe entre la unidad de salud y la farmacia, donde las prescripciones de ese individuo o de ese paciente se han de administrar o se han de suministrar. Ustedes ya lo conocen ya, que actualmente ya es muy poca la prescripción que se hace en papel, es muy poca la prescripción que usted ve al médico escribiendo. Vamos a indicarle a este paciente aspirina de 82 miligramos, cuando definitivamente ya se escribe en el registro médico electrónico e inmediatamente la farmacia tiene acceso a eso y el paciente en su casa, con la tranquilidad de su casa, o la farmacia se lo lleva o puede pasar por la farmacia. Es decir, esto abrevia tiempo, y el tiempo en medicina, estamos hablando de que es oro. El tiempo en medicina puede ser el límite entre la salud y la enfermedad, puede ser el límite entre la salud y la muerte, puede ser el límite de que el paciente esté más contento o menos contento. A todo ello contribuyen los registros médicos electrónicos. Pero además de eso, por ejemplo, aquí yo les pongo que es brindar apoyo para la toma de decisiones médicas. Cuando un médico se encuentra en presencia de un registro donde detalla que ese paciente fue diabético, donde detalla que ese paciente ha perdido de peso durante los últimos 2 meses, donde detalla que ese paciente con antecedentes de gastritis anteriores tuvo deposiciones o tuvo diarrea sanguinolenta. Bueno, estamos con un paciente que tuvo anteriormente una gastritis, rebelde a tratamiento y que ahora tiene diarrea sanguinolenta. Bueno, podemos empezar a pensar de que tiene una gastritis medicamentosa, podemos empezar a pensar de que tiene un cáncer gástrico, podemos empezar a pensar que tiene un cáncer de colon. Luego, en la toma de la decisión médica, en la toma de esgrimir los criterios que se tiene para el tratamiento, para el manejo de ese paciente, los récords médicos electrónicos ayudan mucho. Está compendiado en apenas un detalle, en apenas en pasar una página, tenemos el compendio de todas las enfermedades anteriores que ha tenido ese paciente. Tenemos el historial de todos los medicamentos anteriores que ha tenido ese paciente. ¿Qué tal si ese propio paciente tuvo un infarto o tuvo, digamos un infarto, y el médico le manda aspirina, pero no es la aspirina de baja dosis que se utiliza normalmente, la de 82 miligramos, sino que está tomando 325 miligramos de aspirina? Bueno, entonces ya nos hace pensar de que también puede tener una gastritis medicamentosa, de que esa propia aspirina le está produciendo una gastritis. Es por eso que es tan importante, es por eso que los récords electrónicos nos ayudan tanto, porque es que nos llevan de la mano a hacer un diagnóstico, a tomar una decisión específica con un paciente. Pero además, le había hablado de que ese registro médico nuestro debe estar en interconectividad con otros sitios. De ahí entonces que nosotros conozcamos que ese paciente nuestro está hospitalizado, que ese paciente nuestro se le está haciendo una cirugía de corazón abierto, que ese paciente a nosotros se le concedió tal cosa en la farmacia, que en la interconsulta que se le hizo con otro médico, ese médico fue de la consideración que el medicamento anterior que nosotros le habíamos prescrito no es el correcto, o que quizás hay otro que le pueda ayudar más. Ya no vamos a hablar de correcto o que no sea incorrecto, sino que puedo o no ayudarle más, que para eso solicitamos nosotros la propia interconsulta. Pero además de eso, estos registros médicos electrónicos, como les decía anteriormente, apenas usted busca en el registro sobre el hábito de fumar, y en un instante usted le está imprimiendo al señor, o usted le está imprimiendo a ese paciente un documento educacional donde le habla de las ventajas de la ventaja del uso de este procedimiento, pero de las desventajas del hábito de fumar y las complicaciones al presente y al futuro inmediato que le va a traer a ese paciente. De ahí que entonces es tanta la interconexión que existe en toda la atención del paciente, que no solamente se habla de factores clínicos, se habla además de la educación sanitaria del paciente, se habla también de los factores administrativos que tienen que ver con la atención del paciente, además de que estos registros médicos electrónicos nosotros nos imprimen que tenemos una población de 18 diabéticos, nos imprimen que tenemos una población de 18 mujeres por encima de los 21 años que no se han hecho Papá Nicolau, nos imprimen a nosotros o nos dan detalle a nosotros de todo hombre por encima de los 50 años que no se ha hecho un PSA. Entonces, estos registros médicos electrónicos, créanme que son de una importancia capital. Entonces, visto esto, ¿qué desafíos son los más frecuentes que debe enfrentar
un registro médico electrónico para tener la eficacia que se desea tener en una oficina médica, es decir, para que el manejo computarizado de esa oficina médica sea lo más eficaz posible. Debe tener integridad. ¿Por qué debe tener integridad? Porque definitivamente debe ser del acceso, y debemos ser cuidadosos y extremadamente celosos de eso, de que tenga acceso a la información médica del paciente sea solo el personal necesario, sea solo el personal que tenga que ver realmente con la salud de ese paciente. No tiene sentido ninguno que le demos acceso a una persona que trabaja en el front desk, que le respetamos mucho por su trabajo, por supuesto, sobre los diagnósticos que tiene ese médico. Ese que trabaja en el front desk, lo que realmente debe barajar del Electronic Health Record son los appointments del paciente, la capacidad administrativa del paciente, los detalles de la consulta del paciente, si el paciente tiene auto o no y si va a venir o no en su carro particular o si debemos mandarlo a buscar, si además esa consulta interfiere con otro proceso médico, con otro proceder médico que se debe hacer, etc. Debe tener, además, como le había dicho anteriormente, la accesibilidad, es decir, que tenga acceso, por eso mismo que le decía, por la integridad que tenga, que el acceso sea limitado al número determinado de personas en la utilidad del manejo de ese paciente. Que esté bien protegido físicamente, además de que tener la confidencialidad que ya le habíamos dicho con antelación. Se han dado cuenta que en ocasiones podemos estar repitiendo términos que son términos más o menos por lo que se enfatiza tanto en la confidencialidad, en la seguridad, en la posibilidad del hackeo, en el virus informático, etc. ¿Qué desventaja tienen los Electronic Medical Records? Bueno, los Electronic Medical Records, como todo lo que el hombre crea, no es perfecto. Tiene desventajas que muy bien el hombre, o con un manejo adecuado, estas desventajas se minimizan. Entonces, ¿cuáles son las desventajas del sistema tradicional de registros médicos? Bueno, ustedes imaginan, yo sí lo imagino porque además de ello lo viví, una sala llena de historias clínicas, de documentos, de papeles, con una altura aproximadamente de 2 metros y tanto, 3 metros, con una escalera disponible para subirse allá arriba, buscar un registro médico electrónico ahí. Además de que no se tiene acceso inmediato a la historia del paciente, en esos papeles están escritos con letras disímiles la información o la evolución del paciente, con letras disímiles están escritos los registros de laboratorio, con letras disímiles están escritos los registros de rayos X, pero no solamente que sean con letras disímiles, sino además con mala letra, incluso en ocasiones no entendible. ¿Cuánto puede significar para la salud de un paciente que nosotros no entendamos un registro médico? Pero además de eso, en el primer capítulo aquí nos menciona a nosotros el intercambio lento de los datos. Es decir, estamos hablando de que en un hospital, que en el Jackson Memorial Hospital, se esté ingresado un paciente que se pretenda solicitar una historia anterior de ese paciente a su médico de cabecera o su PCP. Bueno, de no existir el registro médico electrónico, usted se imagina que ese familiar tendría que venir a la consulta del médico, pedirle al médico que cuando tenga tiempo disponible, que elabore un resumen de la historia clínica de ese paciente para llevarlo al hospital. Créanme, en mi conocimiento, había veces que eso demoraba muchos días por el volumen de pacientes que ese médico tiene que atender, por el volumen de información que ese médico tiene que manejar, por el tiempo que tiene que dedicar ese médico a hacer ese requerimiento del hospital. También estamos hablando de la dispersión de los datos, que es el segundo detalle que dice aquí. Bueno, ese propio paciente se atendió en el Jackson Memorial Hospital, pero además de eso lo vio un cardiólogo en la Universidad de Miami. Y además de eso tiene su médico primario o su médico de asistencia. Estamos hablando que tienen registros médicos en 3 sitios diferentes. Y soy optimista cuando digo 3 sitios diferentes. Luego, ¿cómo se tiene acceso a lo que se hizo y se procedió en la Universidad de Miami? ¿Cómo se tiene acceso a lo que se hizo y se procedió en el Jackson Memorial Hospital? Además de lo que se tiene registrado en la oficina primaria del paciente. Estamos hablando entonces de la dispersión de los datos de la historia clínica del paciente. Además,
Estamos hablando también, además, del difícil almacenamiento y recuperación de los datos. Entonces, de que los datos no solamente se tienen dispersos, sino que además es muy difícil contabilizarlo, es muy difícil agruparlo, es muy difícil recuperarlo. Pero estamos hablando además de que se necesita una habitación descomunal. Ustedes imaginen con el volumen de atención o con el volumen de pacientes que posee el Jackson Memorial Hospital, el hospital público más grande que tiene Miami. Ustedes imaginan los registros médicos en hoja, en papel, de cada uno de los miles, por no decir millones de pacientes que ha tenido. ¿Qué espacio habría de disponerse? ¿Con qué lugar se habría de disponer? ¿Cuántos trabajadores habría de haber empleado? ¿Cuántas personas deben estar en el manejo, en el conocimiento de esos casos? Pero además de eso, todo eso está implicando que ese Jackson Memorial Hospital debía tener un sitio muy grande. ¿Cuál sería el costo de ese sitio? ¿Cuál sería el costo del manejo de todos los trabajadores? ¿Cuál sería el costo del manejo de los papeles? ¿Cuál sería el costo del manejo de la tinta de las impresoras? Pero además de eso, del costo, estamos hablando también del tiempo que se necesita, del tiempo necesario para poder disponer de esos registros médicos, del tiempo necesario que se necesita para desde la sala de medicina decir, bueno, búsquenme el registro de tal paciente que definitivamente estuvo ingresado hace 2 meses. Hace 2 meses. Y ese paciente lo tenemos en nuestra presencia. Bueno, hay que disponer de tiempo, hay que disponer de recursos, hay que disponer para tener acceso al ingreso de ese paciente. Cuando en un registro médico electrónico lo tenemos a nuestro alcance, lo tenemos ahí en la computadora que tenemos en el frente de nuestra computadora, de nuestra mesa, de nuestro buró. Entonces, según sea el receptor, estos registros médicos electrónicos tienen ventajas diferentes. Bueno, tienen ventajas para el paciente y se infieren por qué han de tener ventajas para el paciente. La mejoría en la atención del paciente es descomunal. Es decir, existe una diferencia abismal entre la atención del paciente y no es la atención médica de per se. No estamos hablando de que el médico sea más capaz, que el médico no sea más capaz, sino estamos hablando de que el médico para esa toma de decisión tiene muchos más elementos en su mano que si tuviera, por ejemplo, acceso a los datos de ese paciente cuando se vio en la Universidad de Miami. Bueno, ahí podría arribar a un diagnóstico, digamos si se tratara de cardiología, al diagnóstico cardiológico del paciente. Pero, ¿qué tal si ese paciente además se atendió con un endocrinólogo en el Jackson Memorial Hospital? ¿Qué tal además si ese paciente se haya atendido en el Larkin Hospital de un trastorno ortopédico, un trastorno de la bipedestación, un trastorno en la columna? Bueno, porque eso es una de las importancias que posee para los pacientes estos registros médicos electrónicos. Se infiere por consecuencia lo que hemos dicho anteriormente, que también la tiene para los médicos en su toma de decisión, los médicos en abreviar tiempo, los médicos en mejorar su atención, pero incluso estamos hablando de que cuando hablamos de importancia para los médicos, hablamos incluso de muchos detalles. Se debe mencionar incluso hasta aspectos legales en la atención médica. ¿Cuántas demandas evitan los médicos teniendo un registro médico electrónico? ¿Cuánto tiene de positivo arribar a un diagnóstico certero y evitar trastornos o evitar procedimientos legales? Pero eso no es solamente para el médico, eso habla para la unidad donde el médico trabaja, eso habla para el sistema de salud. De ahí que entonces veamos que estos procederes o estos Electronic Medical Records tienen importancia no solamente para el paciente. Tiene importancia para el médico, tiene importancia para el hospital y tiene importancia para los sistemas de salud. Cuando aquí le pongo en la diapositiva esta que los hospitales y los sistemas de salud le pongo a un lado estandarización. Es decir, ya estamos buscando cuando tenemos un volumen alto de pacientes, cuando tenemos un número de pacientes muy elevado, ya se estandarizan los procedimientos, se siguen los procedimientos, se hacen los procedimientos, ya se existe un modo de cómo contabilizar los posibles defectos y las posibles virtudes con mucha más claridad que cuando se tiene un volumen menos de pacientes, que cuando se tienen 15 pacientes en una oficina médica, que cuando se tienen 100 pacientes en una oficina médica. Estamos hablando de miles, entonces se estandarizan los datos, se estandariza la información, se estandarizan los detalles de la atención de ese paciente. Así entonces, hablemos de las ventajas reales que tienen estos registros médicos electrónicos. Bueno, existe una reducción de los costos en todos los sentidos a largo plazo en la atención del paciente.
Y cuando le digo en todos los sentidos, existe una disminución de los costos a nivel de farmacia, existe una disminución de los costos a nivel de la atención del paciente, tiempo de estadía en la unidad de salud, existe una disminución de los costos a nivel de los insumos utilizados en una consulta médica. Cuando sí le hablo de papel, le hablo de tinta, le hablo hasta de lápices, de lapiceros con tinta, de libros, porque incluso me incluyen todas las posibilidades que yo pueda imprimir un conocimiento en un momento determinado. Entonces, por consiguiente, ese paciente llega al front desk de una oficina médica y se disminuye considerablemente el tiempo del paciente de estancia, no solamente en el front desk, sino además se disminuye el tiempo de estancia en el front desk, se disminuye el tiempo de estancia con el asistente médico, con ustedes en el futuro, se disminuye el tiempo de estancia con el médico, se disminuye el tiempo de estancia en los procederes de laboratorio, en los procederes de electrocardiograma, en los procederes de rayos X. Estamos hablando, por ejemplo, que si un rayo X se toma con un rayo X digital, inmediatamente que usted toma la radiografía, usted no necesita un líquido revelador, no necesita un líquido fiador para que ese filme quede correcto. Es decir, es un equipo digital, inmediatamente que usted toma la fotografía, ya usted tiene acceso en su consulta sentado a ver la radiografía de ese paciente. Es uno de los términos que reducen con mucho el tiempo de estancia de ese individuo en una unidad hospitalaria. Además, elimina la repetición de datos, es lógico. Estamos hablando que en algún momento determinado, cuando aquel procedimiento anterior de registro con papeles, el paciente había ido al hospital y había recogido su análisis de laboratorio. El individuo que actúa como mensajero entre el hospital y la unidad de salud donde nosotros trabajamos, o donde usted va a trabajar, trajo además ese análisis de laboratorio que se le había hecho a ese individuo. Luego, entonces, ese análisis se registró dos veces. Ya tenemos que ser muy sensibles, tenemos que ponerle mucha atención, quizás gastar mucho tiempo que el médico no dispone, ni usted tampoco va a disponer, en revisar los dos análisis para darse cuenta de que esos dos análisis son el mismo análisis que se hizo ese paciente el día, digamos, 10 de octubre, y que los resultados que le ofrece son los mismos. Ya le decía la intercomunicabilidad de los departamentos. Qué bueno sería que ese médico hospitalario que está atendiendo a ese paciente de urgencia tuviera en su poder la posibilidad de ver los diagnósticos anteriores que ese paciente ha tenido. Créanme, la toma de decisión va a ser mucho más correcta, el tiempo de arribar a esa decisión va a ser mucho menor. Es una de las utilidades de la interdependencia o interconectividad que tengan, que es a lo que se pretende llegar. Es decir, se pretende que en el futuro todos los centros estadounidenses de salud, y lógico, y en el futuro en el mundo también, estén interconectados, de modo que ese médico que usted lo ve en un instante porque usted se mudó de sitio o usted tuvo un accidente cuando llegó a Nueva York, que ese accidente en Nueva York, que ese médico que le está sentando a usted tenga acceso a lo que usted padece con anterioridad. Estamos hablando que además nos dice aquí, y esto me gustaría mucho, la promoción de la salud basada en evidencia. Es decir, cuánto tiene de certeza, cuánto tiene de cierto o cuánto puede influir en un diagnóstico preciso de un paciente el hecho que usted goce de más datos, pero más datos mejor clasificados, porque en aquella historia anterior, créame que usted tenía que revisar en qué fecha le tenía que preguntar al paciente, usted se hizo aquella operación que se hizo, no en octubre, déjame buscar en octubre, pero ¿de qué año? Y entonces busque en octubre, en aquel fajo de papel que en ocasiones pesaba libras. Créame que era muy engorroso. Estamos hablando de la precisión de los datos, estamos haciendo... ya existe un método muy actual, que incluso vamos a hablar un poco más adelante, no sé si será en esta propia semana o en la semana próxima, vamos a hablar sobre la computación en la nube. Es decir, ya estos sistemas electrónicos de médicos, de registros médicos, ya no solamente están en un programa como se conocían hace apenas 5 años, 6 años, 7 años, sino que además están en la nube, que usted tiene acceso a buscar de cualquier sitio que usted esté los detalles sobre la atención de su paciente, los detalles de la atención de un individuo determinado. Es decir, que como están en la nube, esos detalles, no solamente usted tiene la computadora con un programa que tiene en su presencia. Bueno,
Llegó un momento que le faltó esa computadora porque usted está en un sitio que no es usual, no lleva su computadora encima. Ah, bueno, y entonces en ese momento usted con acceso, con una computadora, con acceso a internet, usted puede acceder a cualquiera de los registros de sus pacientes. Estamos hablando, como lo había mencionado anteriormente, disculpen, de la disminución de los errores médicos. Se infiere por lo que se ha dicho ya, que cuando usted tiene más datos, cuando usted tiene más detalle, usted puede arribar a un diagnóstico médico con mucho más valor, con mucho más certeza que si no tuviera esos detalles, o esas nimiedades a veces que parece escribirse en un diagnóstico médico. Se necesita de todo y cada uno de los detalles, se necesita saber si ese paciente con anterioridad había tenido dolores de cabeza frecuentes para poder arribar a un diagnóstico de que ese stroke fue concebido quizás o fue producido quizás por una hipertensión arterial. Son detalles que hacen que mejoren con mucho la atención médica en general, yo le diría. Existen posibilidades tremendas en que aumente o se favorezca la facturación médica. Es decir, este paciente no se le deben facturar en el propio año, digamos, más de un PSI. Es decir, ese señor de más de 50 años que se le hizo un PSI buscando la posibilidad de un cáncer de próstata, se le debe hacer cada 2 años. De no poseer yo el registro anterior de que ese señor se le ha hecho eso, pudiera incurrir en incluso una iatrogenia, y pudiera incurrir incluso en un maltrato. Ese señor vendría donde estoy yo: oigan, usted me mandó una prueba de la próstata que yo me la hice hace 6 meses. 6 meses que no nos conta en un registro médico electrónico, en un registro médico por papel tradicional, no nos conta a nosotros, no lo tenemos en nuestro poder, o quizás se lo hizo en una oficina que no era la nuestra. Aquí nos dice, y me gusta mucho eso, es la eficacia en el manejo de los pacientes crónicos. Es decir, ese paciente crónico, el que presumiblemente el médico conoce, el que presumiblemente ustedes como medical assistant conocen, el que presumiblemente la enfermera conoce, cuántos detalles se les pueden escapar a nuestra memoria, que ese individuo está tomando un beta bloqueador o está tomando, digamos, un derivado isopropílico para la hipertensión, que además de tener su efecto antihipertensivo, le está protegiendo el riñón. De no conocer nosotros ese detalle, pudiéramos no solamente en reincidir sobre lo mismo o volver a prescribir sobre lo mismo, sino que además no podemos comparar los resultados que pudo haber tenido ese paciente luego del uso de un medicamento o luego del uso o de continuar un medicamento anterior. Eso es con mucho, en mi opinión, uno de los detalles que más me gustaría a mí enfatizar sobre la eficacia del manejo del paciente crónico. Es decir, cómo usted lleva el paciente crónico, qué le ha servido, qué le ha sido más útil, qué le ha sido menos útil. Bueno, además de eso, aquí le dicen que incrementa la seguridad, incrementa la fiabilidad. Esos son detalles que hemos visto ya. ¿Qué desventaja tiene el poseer un registro médico electrónico? Ya les decía que las desventajas que poseen son desventajas que se infieren de las propias ventajas o de los propios méritos de los registros médicos electrónicos. Es decir, que usted tenga acceso en cualquier sitio que esté, cualquier persona con conocimiento de la electrónica, un conocimiento de computación, puede también tener detalles a eso. Es decir, estamos hablando de que tiene desventajas en la privacidad, tiene desventajas que personas con hábitos o con sentimientos malsanos puedan acceder a esos registros médicos electrónicos y puedan modificar los detalles que hay ahí adentro, que incluso puede escribir o puede tratarse de detalles perjudiciales o nocivos a la salud del paciente. El robo de identidad, el alto costo que representa la implementación del método. Es decir, aún a pesar de que exista en la nube, no es barato la implementación del método. No es barato la compra de la accesibilidad que debemos tener. No es barata la conexión a internet. No es barato, en resumen general, implementar estos registros médicos electrónicos. De ahí que cuando se habla de las ventajas, se habla que es reducción de costos a largo plazo. Yo diría que más que a largo plazo, a mediano y largo plazo. Pero inmediatamente tiene un costo, y un costo que en ocasiones es bastante oneroso, aún a pesar de que el gobierno está promoviendo su instauración e incluso está ofreciendo dinero y créditos a las unidades que pretendan poner estos registros médicos electrónicos. Aquí habla con lentitud en el proceso de implantación. Esto no se aviene realmente a que sea estable
Existen sitios donde se es más lento la implantación y existe sitio. En una segunda clase nosotros vamos a detallar sobre la implementación de estos registros médicos electrónicos y qué factores inciden en que se demoren o se demoren más o se demoren menos. Es lógico estimar que en una práctica anterior, donde existen personas capacitadas en asuntos de computación, se va a trabajar mejor, se va a implementar más rápido. Además del conflicto organizacional que puede inferirse del uso de estos registros médicos electrónicos. Cuando así les hablo, suponga usted que está en una consulta, que existen 3 medical assistants, que existen 2 enfermeras, que existen 2 médicos. Bueno, los registros médicos electrónicos tienen tantos detalles o se gana tanto en tiempo que puede sobrar algún trabajador. De ahí que entonces se cree la posibilidad de que existan conflictos organizacionales, es decir, que exista la posibilidad de que los propios individuos que están adiestrándose en el manejo de los recursos o de los registros médicos electrónicos o pongan resistencia al cambio, esos individuos creen conflictos organizacionales, así decirlo. Y créeme, los he conocido y son ciertos. Por ejemplo, aquí para comparar entre uno y otro no le voy a estar mencionando mucho, ya esto lo he hablado. ¿Qué atención o qué dirección tiene la atención según el método tradicional? Bueno, el paciente asistía al médico, el médico le indicaba el laboratorio, el paciente, él por sus propios pies debía ir al laboratorio, debía ir a la farmacia y debía regresar posteriormente a la consulta para ver los análisis de laboratorio que había traído un mensajero del laboratorio para nuestro centro. Es decir, ya estamos hablando que se gastó en el mensajero, se gastó en los recursos para hacer el examen del laboratorio, más el tiempo de paciente, más la espera que se debe condicionar para hacer el diagnóstico preciso, además de poner el tratamiento adecuado a ese paciente. Por el método moderno, por el método nuevo, por el método actualizado, eso hubiera sido muy fácil, muy fácil, muy fácil, porque definitivamente el paciente iba a la consulta y cuando el paciente iba a la consulta, se le hacía su análisis, se le hace la consulta ahí, se le hace el análisis en la propia consulta, se envía ese análisis a un laboratorio, del laboratorio se interconecta a través de internet con nosotros o a través del sistema electrónico de Medical Record y además de eso nosotros le pasamos a la farmacia y medicamentos. Es decir, ese paciente que un día llegó por un dolor de cabeza muy grande, pero además de eso porque tenía una hipertensión, porque los funciones no están trabajando, los riñones están trabajando adecuadamente, ese paciente que el día, a la caída de la tarde ya tiene el medicamento en su casa con las ventajas que esto condiciona. Esto es lo que le estoy hablando de las ventajas del método actualizado de consulta médica según los registros electrónicos. Por último, estimados alumnos, no quisiera despedirme de esta primera clase o de esta primera conferencia con ustedes sin llamarlos a la reflexión sobre un asunto específico que colinda o tiene que ver con los récords médicos electrónicos. Les hablo a ustedes, futuros asistentes médicos, sobre el manejo de estos sistemas electrónicos de registro de salud. Toda vez que en los tiempos que corren, y ustedes lo saben, se adolece en muchas ocasiones que con el solo manejo de estos registros se supone ser un buen medical assistant. Le llamo a la reflexión toda vez que ustedes están abrigando la carrera que en mi opinión es la más bonita de todo el cúmulo del conocimiento humano. Estamos hablando de la medicina y la protección de la salud de los individuos. ¿Cuánto significa una frase afable? ¿Cuánto significa un apretón de mano? ¿Cuánto significa un buenos días, un saludo efusivo y agradable a un paciente? ¿Cuánto de significado tiene que usted sea capaz de escuchar, que usted sea capaz de atender, que usted sea capaz de solidarizarse con los problemas de salud y también con los problemas personales de los pacientes que van a atender? Les hago esta reflexión porque no existe ningún sistema electrónico de registro médico que pueda sustituir la relación interpersonal y la relación cariñosa y respetuosa que se pueda tener con un paciente. Si en algún momento logran ustedes cumplir con ese cometido de ser realmente lo que se supone sea un protector de la salud humana, créanme que si en algo he contribuido en ello voy a sentirme muy feliz, pero ustedes van a sentirse aún más al saberse conocedor y al saberse poseedor de lo más importante que puede tener el hombre, la humanidad.
Muchas gracias y buenas noches.